Limpo as miñas lágrimas se penso que esta noite chegarás. ¿Qué nos aporta, aparte de este esfuerzo por reinventarnos y replantearnos el trabajo? Ha sido algo, está siendo algo enormemente satisfactorio, porque es un público tan agradecido. Cuando terminas y sales ya están diciendo, bueno, ¿y vais a volver? O cuando, porque están deseosos de actividades de este tipo, porque a lo mejor ellos pues, no pueden salir a hacerlas. Entonces es fantástico, porque además es una forma de poner en valor tu trabajo y dices, bueno, pues he estado trabajando y es una satisfacción porque lo han disfrutado, les gusta, el año siguiente vuelven a pedir, o ya diciendo, bueno, ¿cuándo empieza otra vez el proyecto para que volváis a visitarnos? ¿No? Y es muy estimulante, es muy estimulante. Y además, otra cosa que es importante decirlo, nos ha roto muchas ideas preconcebidas sobre determinados sectores o personas, prejuicios, ¿por qué no decirlo? El estar con ellos, compartir con ellos, bueno, te das cuenta que están ahí abiertos y dispuestos con entusiasmo a hacer cualquier tipo de actividad que les propongas. Como es habitual en las diferentes ediciones, partimos, al ser una actividad de Amigos del Museo, se parte de las colecciones del museo para trabajar en estos centros. Entonces, estamos precisamente en una de las salas de donde se han extraído más obras para el coloquio y los talleres. Entonces, pues bueno, aquí hemos trabajado, o vamos a trabajar con la indumentaria popular, tradicional gallega, que vemos en los cuadros de Sotomayor, o incluso no gallega, en la obra de Sorolla, que él también es un gran retratista de todos los tipos populares de España, o sea que bueno, es un poco la representación de la indumentaria tradicional, la indumentaria más burguesa como la que tengo detrás, que es una obra de Sotomayor, pero sería otra cara del traje de la primera mitad del siglo XX. No lo tenemos aquí, pero otro de los significados de la indumentaria que manejamos pues es su valor de poder, de estatus social. Utilizamos muchos retratos de corte, de pintura antigua. Bueno, es un poco para intentar explicar qué se quiere expresar con la indumentaria, o qué se quiso expresar a lo largo de los siglos. De ti me apartaré. Pues estos son obradoiros, pero bueno, es más que un obradoiro, porque es un programa educativo, es un proyecto educativo donde hay una parte no tanto teórica, porque somos conscientes que es un público que no le puedes dar una clase al uso sobre algún tema concreto, sino bueno, una parte más de coloquio, de puesta en común, de un tema. Cada año escogemos un tema, y una segunda sesión que se hace la semana siguiente, donde se hace un taller relacionado con los contenidos que se han comentado en esa primera jornada más teórica, entre comillas. Un poco en la esencia, la estructura es eso. Ya digo, cada año se realiza bajo un tema diferente. Este es el cuarto año, por tanto hemos trabajado ya 4 temas vinculados a la colección del museo, y concretamente este año el asunto, el tema de trabajo es la moda a través del arte. El Departamento de Educación del museo ya llevaba algún tiempo trabajando con colectivos de diversidad funcional,
Bueno, estaban incluidos y tenía diseñados programas educativos destinados a estos colectivos, ¿no? Porque bueno, el Departamento de Educación del museo es un departamento grande, importante y que trabaja mucho y con muchísimos públicos. Aquí nuestra labor, ¿cuál fue? El plantearnos, bueno, ¿y qué pasa con esos colectivos que no pueden desplazarse al museo, ¿no? Que no disfrutan regularmente de estos programas educativos especiales que diseña el museo para ellos? Hay que salir del museo y hay que llevarles los contenidos del museo a sus centros sociales, a sus espacios habituales, ¿no? Entonces surgió el proyecto, ya digo, la labor educativa ya estaba funcionando, pero dentro de las paredes del museo. Nosotros lo que hicimos fue proponer una actividad para salir y llevarlo a sus espacios comunes. El arte, el componente creativo es muy importante para todos ellos, para pues, de alguna forma estimular sus habilidades, reforzar su autoestima, activar su creatividad o dar rienda suelta a su actividad, a su creatividad. Entonces, bueno, desde el punto de vista terapéutico, pues tiene muchísimas posibilidades. La Asociación de Amigos del Museo bueno, es una entidad que se creó para apoyar y difundir el museo y sus colecciones. Entonces pues, se ha orientado mucho a apoyar temas educativos, sobre todo. Entonces, hace unos pocos años empezamos a trabajar en dos proyectos de inclusión. Uno es Identidades, que es un proyecto destinado a colectivos en riesgo de exclusión, a mujeres que han sufrido violencia de género, inmigrantes, etc. Y el proyecto Museo en Movimiento. Claro, el hecho de encontrarnos con este perfil, con estos colectivos, pues nos ha obligado a replantearnos, a ampliar nuestro horizonte desde el punto de vista educativo, a buscar otras vías pues, totalmente nuevas, a recurrir incluso a disciplinas diferentes, pues el tema de la geriatría, la psicología. De hecho, es una cosa importante, el equipo de trabajo que traslada todas estas cosas y todas estas actividades a los centros es un equipo interactivo, es decir, que ya no solo es el perfil del educador, pues que es un historiador del arte, sino que también se incorpora un terapeuta. O sea, necesitamos distintas visiones y personas que trabajan con estos colectivos para enriquecer las didácticas y para darles una vuelta tanto a la exposición, a la manera de exponer los contenidos, de trabajarlos, etc.